Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio sobre lesiones deportivas. El día de hoy trataremos el tema de tendinopatía calcánea con el doctor Ricardo Jara, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Hola, buen día, doctora, y buenos días a toda la comunidad de Deporte UNAM que está conectada en Facebook para ver estas cápsulas de lesiones deportivas. Y pues como lo comentó usted, hoy vamos a ver el tema de la tendinopatía calcánea, que es un problema un tanto frecuente en la población general y sobre todo en deportistas. Perfecto. Muy bien, como lo comentó la doctora, mi nombre es Ricardo Jara Corona, yo soy residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la Dirección General de Deporte Universitario en la UNAM, y el tema de hoy que abordaremos va a ser la tendinopatía calcánea. Bueno, ¿qué preguntas o qué cuestiones nos surgen al abordar este tema? Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta entidad? Y bueno, vamos a tratar de definir bien unas cuestiones de cómo se ha ido refiriendo hacia esta patología, si se dice tendinopatía, tendinitis, tendinosis, paratendinitis, cada una tiene diferentes especificidades para conocerla. Y generalmente sí se utiliza el término tendinitis para referirse al dolor en el tendón calcáneo, pero vamos a resolver esta cuestión en las diapositivas siguientes. Y bueno, otra pregunta que nos surge para abordar este tema es de cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta condición, cuáles son las complicaciones que se pueden tener al padecer la tendinopatía calcánea y qué tipo de ejercicio y con quién debo acudir para resolver esta problemática. Muy bien. Para empezar, también necesitamos tener claros algunos conceptos, sobre todo de región anatómica y de terminología propia de la enfermedad. Para empezar, hay que definir la diferencia entre tendón y ligamento, que en ocasiones puede llegar a ser confusa. Y bueno, el tendón se define como un conjunto de fibras de tejido conectivo que están presentes en los músculos, y estas fibras provenientes de los músculos van a hacer su inserción hacia un hueso. Y el ligamento también es tejido conjuntivo, pero este tiene una característica más densa, más fibrosa, también es bastante elástico, y este tiene la peculiaridad que va a unir hueso con hueso. Entonces el tendón une músculo con hueso y el ligamento hueso con hueso, que son dos partes distintas. Entonces hay que tener esto muy bien claro, porque el abordaje que vamos a hacer para esta charla va a ser sobre un tendón, el tendón calcáneo. También vamos a conocer estos términos, que es el ejercicio excéntrico, que es muy peculiar para el tratamiento, muy importante para el tratamiento de esta patología, que es un tipo de ejercicio que consiste en un movimiento activo de un músculo en contracción mientras éste se elonga. Para explicarlo más fácil es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos fuerza en el brazo, al hacer así, se está contrayendo nuestro músculo, se está haciendo una contracción como si se hiciera bolita, y el hecho de estirarlo sigue manteniéndose una contracción activa, pero se está elongando nuestro músculo. A esto es lo que llamamos ejercicio excéntrico y al otro ejercicio concéntrico. Y hablando propiamente de la patología, vamos a definir qué es tendinopatía, qué es tendinitis y qué es tendinosis. Ahora, la tendinopatía va a ser un término que representa el englobar todas estas lesiones por sobrecarga en el tendón eh, y de las estructuras que lo rodean. Va a abarcar diferentes patologías dentro de esta misma. Entonces, los autores tienden a recomendar el uso de esta terminología de tendinopatía para cualquier problema del tendón calcáneo, y compone un síndrome clínico que puede presentarse dolor, inflamación e impotencia funcional, y va a englobar tanto la tendinosis, la tendinitis, las entesopatías, que serían las
problemáticas o inflamación en la zona de unión del músculo y del tendón o del tendón con el hueso, y la paratendinitis, que sería la inflamación de lo que recubre a nuestro tendón, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esa es tendinopatía. Ahora, tendinosis se refiere a la lesión más frecuente que se presenta en estas patologías por sobrecarga y hace referencia a trastornos que suceden en el tendón sin que necesariamente existan datos de inflamación. Histológicamente, mediante pruebas por microscopio, se evalúa la condición del tendón y aquí no se encuentran datos o células propiamente de la inflamación. Y en el caso de la tendinitis, sí, se engloba únicamente definir tendinitis cuando existe un proceso de inflamación en el que histológicamente sí se evidencia la presencia de células inflamatorias. En cuanto a la patología más común que se presenta en las tendinopatías es la tendinosis. No necesariamente existe un proceso de inflamación en el tendón y de ahí el porqué de su tratamiento que veremos más adelante. Ahora, pasando a cuestiones básicas también, vamos a evaluar la histología del tendón calcáneo. Veíamos que el tendón calcáneo se define como un tejido conjuntivo, un tejido conectivo que ayuda a la unión del músculo con el hueso, y este va a estar compuesto por fibras de colágeno. Nuestro cuerpo tiene alrededor, o existen alrededor de 13 tipos de fibra de colágeno, pero en los tendones el que predomina es el colágeno de tipo 1. Entonces, la unión de estas pequeñitas fibras de colágeno tipo 1 eventualmente al irse aglomerando van a formar fibras tendinosas. Estas fibras tendinosas van a formar fascículos y estos fascículos al unirse van a formar tendón, un tendón como tal en la parte del músculo, y este va a estar recubierto por diferentes capas para que se mantenga su estructura, y esto se le conoce como paratenón. Histológicamente también, además de estas fibras de colágeno tipo 1, alrededor de estas también hay la presencia de algo que se conoce como matriz extracelular, que de manera microscópica es donde se obtienen principalmente los nutrientes para nuestras fibras de colágeno, y ahí se encuentran proteínas, unas proteínas específicas que se llaman glucosaminoglucanos, etcétera, que el mantener un adecuado nivel o una adecuada salud en nuestra matriz extracelular o un correcto nivel de hidratación va a ayudar a nuestra matriz extracelular y por ende a nuestros tendones. Y ahora, hablando específicamente del tendón calcáneo, este tendón calcáneo va a encontrarse en la parte posterior de nuestra pantorrilla, de nuestro pie, cercano hacia nuestro talón, y va a formarse por la unión o la terminación, la inserción de los músculos gastrocnemio y sóleo, que se conocen como tríceps sural. Ahora, el gastrocnemio es lo que coloquialmente conocemos como los músculos gemelos, porque tiene dos vientres, y estos se encuentran de una manera más superficial que el sóleo. El sóleo también está en esa misma zona, pero más profundo a los gastrocnemios. Vamos a ver en los ejercicios excéntricos que son necesarios para el tratamiento. Hay distintas maneras de aislar unos y otros para trabajar adecuadamente cada uno de estos músculos. Entonces, la inserción o la terminación final de estos músculos va a orientarse hacia este tendón calcáneo. Y el tendón calcáneo anatómicamente o macroscópicamente tiene medidas variables en cada persona, pero puede medir aproximadamente entre 10 15 centímetros. Es muy dependiente de la estatura de la persona, de la complexión de la persona, pero este tendón siempre se va a diferenciar por tres secciones principales. Esta que se ve en el cuadro azul, que sería de la unión miotendinosa, haciendo referencia a la unión del músculo y la zona de transición del músculo hacia el tendón. La zona
osteotendinosa o la inserción osteotendinosa, que sería la inserción del tendón con el hueso, que sería representada por el cuadrito verde, y en el cuadro rojo se encuentra la zona del tendón propiamente dicho. Esto tiene mucho que ver en cuestión de la patología. La zona azul, que sería la unión miotendinosa, esta al tener fibras musculares cercanas a esa zona, tiene una mayor irrigación, que quiere decir que llegan más nutrientes por parte de la sangre hacia esa parte del tendón y estadísticamente tiene menor frecuencia de que se lesione esta parte en especial. Ahora, la parte verde, que sería la parte de la unión del hueso, del tendón con el hueso, esta parte también tiene una transición de 4 subpartes, por así decirlo. Van haciendo transiciones celulares específicas para tener un gran soporte de unión, porque ya va a insertarse junto con el hueso. Esta también es la segunda zona que se lesiona con más frecuencia. Y la zona que se lesionará con más frecuencia va a ser la zona del cuadrito rojo o el tendón propiamente dicho, que no representa ni la unión con el músculo ni con el hueso. Esta parte es anatómicamente definida entre 2 y 7 centímetros, refieren los autores, próximos a la inserción con el hueso calcáneo. Entonces, esos 2 a 7 centímetros donde está en el cuadrito rojo es la zona más crítica y es donde se presenta más la lesión. Entonces, hay que tener en cuenta estas 3 zonas del tendón calcáneo. Muy bien, y esta patología la vamos a clasificar de diferentes maneras. Según su evolución, se puede clasificar en aguda, cuando el problema representa menos de 2 semanas, subaguda, cuando representa de 4 a 6 semanas, o crónica, cuando es mayor a 6 semanas. Y se puede clasificar también por la clínica que se llega a presentar. Autores lo definen como una primera fase, cuando el dolor es posterior a la actividad física. Una segunda fase, cuando el dolor es durante la actividad física. Una tercera fase, cuando existe un deterioro en el rendimiento del deportista o en el rendimiento para hacer la actividad física y existe un dolor prolongado antes, durante y después de la actividad física. Y la fase 4 representa una rotura tendinosa. Asimismo, se puede también definir como una subfase de la fase 3, como una 3A, con una rotura parcial. La fase 4 se refiere a una rotura completa del tendón. Muy bien. Esta cuestión de la clasificación aguda, subaguda y crónica tiene interrelación con su fisiopatología, que esta se va a dividir por distintas fases que ocurren dentro de nuestro tendón. Existe una fase inflamatoria que dura de 1 a 7 días. Comentábamos que la tendinosis generalmente no presenta histológicamente infiltración celular inflamatoria, pero puede llegar a existir en los primeros 7 días o en en el tiempo más agudo de la lesión. Después sucede una fase proliferativa. Aquí podemos ver que se intercalan. La fase proliferativa, inicia prácticamente al segundo día y puede durar hasta 6 semanas. Y una fase de remodelación de 8 a 12 meses. El metabolismo del tendón es muy lento comparado con otras células u otros órganos de nuestro cuerpo. Este necesita hasta 72 horas para empezar a recuperar su nutrición y todos sus elementos desgastados después de una actividad física. Entonces, en esta fase propiamente proliferativa y de remodelación es cuando suceden los problemas de la tendinopatía o la tendinosis calcánea, que es que se hace algún daño en las fibras y posteriormente el proceso de regeneración, de proliferación de nuestro cuerpo para restaurarlo empieza a ser anormal y se empiezan a hacer cúmulos de estas fibras de colágeno y de distintos elementos celulares en las zonas específicas del tendón, y también los vasos sanguíneos se llegan a formar de manera anormal para irrigar esta parte de la paratendón. Y pues bueno, ahí es cuando empieza a surgir la patología y eventualmente llegan a presentarse calcificaciones en el tendón por la mala restauración de estas fibras tendinosas. Muy bien, ahora abordaremos las condiciones clínicas de la tendinopatía calcánea.
Hablando de epidemiología, ¿qué nos dicen los estudios epidemiológicos? Esta patología es mucho más frecuente en deportistas comparado con las personas que no practican algún deporte o que no entrenan o no hacen alguna actividad física. Y esto es porque pues, se someten a mayor sobrecarga y uso del tendón calcáneo. Pero esto no exenta de que las personas sedentarias o que no realicen actividad física no lo lleguen a presentar. También se puede llegar a presentar o incluso en distintos trabajos cotidianos del día a día se puede llegar a presentar aquellas personas que caminan mucho en su trabajo, llámese jornaleros, etcétera. Ellos pueden llegar a presentar también la tendinopatía calcánea. Ahora, hablando de otro factor importante, que es la edad, esta patología es más común en las personas con edad avanzada. ¿Por qué? Porque el mismo tendón, la misma recuperación, regeneración del tendón se va viendo más lenta, existe una menor hidratación, una menor cantidad de agua. Conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo nuestro porcentaje de agua que representa nuestro cuerpo y esto predispone más a tener una lesión en el tendón calcáneo. También estudios encuentran que existe una mayor relación con las personas que tienen hemotipo O positivo para presentar esta patología. Y en cuanto al sexo, la tasa refiere que se presenta 7 veces más en la población masculina que en la población femenina. Esto es muy variable. Vamos a ver qué factores de riesgo específicos tienen una gran incidencia sobre esta patología. Ahora, ¿cuáles son los deportes en los que más se presenta la tendinopatía calcánea? Bueno, principalmente los deportes que tienen que ver con saltos, con cambios bruscos de dirección, esos que están constantemente con una sobrecarga sobre el tendón. Y bueno, aquí podemos ver en las imágenes a los corredores. Ellos llegan a presentar hasta 60 o 70% de las lesiones que ellos tienen es por una problemática en el tendón calcáneo. Asimismo, en tenistas, en atletas de voleibol, de fútbol, de básquetbol, que están constantemente haciendo sprints o haciendo saltos, es en quienes más se va a presentar, pero esto no exenta de que se puedan presentar en otros deportes, simplemente esos son los que son más comunes en los que se presente o se ha estudiado más en esta población. Ahora, vamos a evaluar los factores de riesgo para presentar la tendinopatía calcánea. Los factores de riesgo se van a dividir, tanto en factores intrínsecos propios de la persona como factores extrínsecos, que serían cuestiones del entrenamiento y de carga externa a nuestro cuerpo. Hablando de los factores intrínsecos, van a presentarse mucho en las personas que tienen alteraciones en la alineación o que tengan algún problema ortopédico en sus miembros inferiores, que tienen condiciones que nosotros conocemos como pie en varo o pie en valgo. Aquí podemos ver en las imágenes de la derecha cómo está orientada la línea del tendón calcáneo y no se mantiene prácticamente recta, sino curveada hacia una parte medial o hacia una parte lateral. Y esto es un factor importante para padecer algún problema del tendón calcáneo. Asimismo, la alineación con la articulación de la rodilla, lo que conocemos como genovar o genovalgo, que es bastante frecuente en la población, también predispone a tener una tendinopatía calcánea, entre otras entidades. Y bueno, otras cuestiones muy importantes, no solamente de la estructura de los miembros inferiores, como factores intrínsecos tiene que haber la laxitud ligamentosa. Esta es muy dependiente de cuestiones genéticas. Hay personas que son más, que tienen una mayor elasticidad que otras en sus ligamentos y en sus articulaciones. También el estado de nutrición y de hidratación, el hecho de tener una mala nutrición y un mal estado de hidratación predispone que se manifieste esta patología
por la cuestión del retraso en la regeneración o la alteración de la regeneración del tendón después de una actividad. Una cuestión muy importante, la obesidad y el sobrepeso. El tener obesidad y sobrepeso genera una carga mucho mayor sobre nuestro tendón, y porque pues es peso que a lo mejor no está condicionado para soportar. Estudios mencionan que al momento de hacer algún sprint o alguna actividad física, es tan fuerte nuestro tendón que puede soportar hasta 7000 kilonewtons. Y por parte de la cuestión de la obesidad y el sobrepeso, pues se está sometiendo a sobrecarga constante, carga constante, carga constante, y genera una alteración a este nivel. Asimismo, pues existen medicamentos que pueden alterar las estructuras o la función del tendón. Es muy común que se presenten alteraciones de los tendones en antibióticos de la familia de las quinolonas, ciprofloxacino, etcétera, que a veces son recomendados para problemas gastrointestinales o problemas de la vía respiratoria. Estos a la larga pueden ocasionar problemas en los tendones, entonces es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y hablando de los factores de riesgo extrínsecos, aquí vamos a ver que esto es más relacionado con la carga de trabajo que se le aplica hacia el tendón. Aquí podemos ver listada la carga excesiva sobre el cuerpo, y aquí tiene que ver mucho el tipo de movimientos que se hagan, la velocidad con la que se hagan, el uso del calzado, las zapatillas deportivas que se utilicen. Las guías recomiendan aproximadamente estar cambiando de calzado en aquellos atletas que practican el correr, más o menos a los 500 kilómetros de recorrido su calzado, estar haciendo un cambio. Y pues lo veíamos importante también en la parte intrínseca. Se recomienda también el uso de plantillas para evitar alguna cuestión de alteración en la alineación de los miembros inferiores. También, bueno, los errores del entrenamiento, que se hagan progresiones muy rápidas. Muchas personas que están iniciando a hacer el ejercicio tratan de comerse el mundo y quieren recorrer muchísimo más distancias en menor tiempo, y la carga pues excede más allá de los límites que sus tendones en un inicio, que no están adecuados a alguna carga de entrenamiento progresiva, se llegan a lesionar. Y bueno, que exista una mala técnica al correr, al saltar, al practicar algún deporte, predispone mucho a que se presente esta tendinopatía. Y bueno, el mecanismo de lesión, prácticamente lo veíamos, es la sobrecarga y el hecho de que existan microtraumas de repetición. ¿Por qué? Porque veíamos que el proceso de regeneración metabólico del tendón pues es bastante largo, de 24 hasta 72 horas. El estar sobrecargando y haciendo microtraumas en el tendón va a acelerar este proceso de una manera irregular, y es cuando se empiezan a presentar los problemas de la tendinopatía. Y bueno, eventualmente pueden llegar a presentarse calcificaciones por regeneración. Aquí podemos ver pues en las imágenes cómo se hace pues prácticamente al estar corriendo una carga, también el momento de la fase de despegue de la marcha del tendón calcáneo, y también pues mucho en los deportes como el básquetbol, voleibol o en aquellos deportes que te exija saltar, pues una carga importante en el tendón calcáneo para elevarte. Hablando de las manifestaciones clínicas que se presentan en esta patología, es muy característico que los pacientes llegan a presentar rigidez matutina, iniciando el día, empiezan a tener incomodidad y presentan rigidez en el movimiento de su tobillo por la cuestión de la tendinopatía. Asimismo, se pueden llegar a palpar protuberancias o irregularidades a lo largo del trayecto del tendón, porque crónicamente ya hay alguna remodelación irregular, y pues se presenta fibrosis obviamente en el tendón, y la cuestión del dolor, que es por lo que más se aquejan los pacientes, es que principalmente se presenta después de realizar una actividad. Puede llegar a estar antes si es de manera crónica, pero inicia con este dolor variable después de realizar alguna actividad o durante la actividad cuando llega a dar más esta patología. Aquí la cuestión es que
cuando se llega a presentar el dolor es que ya está en alguna fase un tanto avanzada. Los daños o los microdaños que se pueden causar fisiopatológicamente a nuestro tendón no necesariamente en un inicio presentan dolor o manifestaciones clínicas. Cuando se presentan dolores que ya tienen un problema crónico los pacientes y pues es una cuestión a considerar al momento del tratamiento. Hay estudios en los cuales evaluaron a distintos atletas, les tomaron una muestra histológica en aquellos que sí presentaban dolor y aquellos que no presentaban dolor, y aquellos que no presentaban dolor también tenían alteraciones en su tendón, y también en estudios que se han realizado en cadáveres se han encontrado alteraciones en el tendón calcáneo. Es una entidad un tanto frecuente. Y bueno, por parte nuestra, como médicos, ¿qué métodos diagnósticos son los que se utilizan? Son varios. Aquí la radiografía es el de inicio. Generalmente, pues no se ve la estructura del tendón en una radiografía, propiamente para ver estructuras más sólidas como los huesos, pero nos sirve para hacer alguna diferenciación con otras patologías que pueden presentarse en esa zona, como alguna avulsión donde se inserta el tendón, que se rompe un pedacito del hueso, donde se inserta el tendón y empieza a generar algún dolor o algún pedacito de hueso, algún hueso normal extra que tienen algunas personas en esa zona, también se puede identificar con la radiografía. Entonces es un estudio que nos sirve para hacer el descarte de algún diagnóstico diferencial de esta patología. Otro estudio que se utiliza mucho, que es el probablemente más accesible y que tiene buen costo y beneficio al momento de hacerlo, es el ultrasonido. Este sí nos permite ver, es un ultrasonido como el que le hacen a las embarazadas, que nos permite ver la estructura del tendón y si existe alguna alteración en sus fibras, si existen algunos problemas de calcificación, y existen pues ya medidas estandarizadas para evaluar el tamaño o la normalidad de este tendón, y pues nos permite ver las alteraciones en las fibras de colágeno. Otros métodos un poco más costosos, pero que también nos dan gran información, es la resonancia magnética. Esta también nos permite ver tejidos blandos, como el tendón, y los músculos nos permiten ver cómo está estructuralmente este tendón, desde la porción miotendinosa hasta la osteotendinosa, y pues nos permite valorar bien la integridad de todo nuestro tendón y descartar patologías también, como lo vimos en la radiografía, que no tengan un origen propio del tendón. Y el método que pues ahora sí sería el gold standard, o el que nos indicaría que existe una alteración como tal de tendinosis o tendinitis, es una biopsia, que es inyectar una agujita, tomar una muestra de ese tendón, ponerla bajo el microscopio y ya se evalúa si existe o no cambios morfológicos microscópicamente en ese tendón, y ya nos diría si hay una tendinosis, si hay una tendinitis, etcétera. Y pues este es más invasivo, es más costoso, y pues se utiliza mucho por fines científicos para hacer investigaciones. Generalmente con el ultrasonido se puede llegar a identificar muy bien esta patología y no es necesario ir más allá. Pero en caso de que haya complicaciones, probablemente sí sea necesario aplicar otros métodos diagnósticos. Ahora vamos a ver las opciones de tratamiento. A lo largo del tiempo, cuando empezó a dilucidarse un poco más la cuestión de esta patología, empezaron a surgir con el paso de los años múltiples tratamientos para tratar de sanar esta cuestión. Voy a tratar de abordar algunos de ellos que son que se utilizaron o se utilizan comúnmente, y bajo estudios científicos que estuve revisando, veremos cuál es su efectividad, cuál es el mejor tratamiento, qué tratamiento prácticamente no funciona, a pesar de que se han ido descubriendo muchos a lo largo del tiempo, ¿ok? Y bueno, el primero es la crioterapia, que es el uso de hielo o sí, de hielo o alguna medio físico frío para aliviar el dolor. Y bueno, este tiene un principal uso analgésico. Y sí se recomienda utilizarlo de aproximadamente 20 minutos por sesión, de 3 a 4 veces al día.
Sin embargo, por las cuestiones fisiopatológicas que veíamos, por la cuestión del crecimiento anormal de estos vasos a lo largo del paratenón y de inserción entre las fibras de colágeno del tendón, lo que va a hacer esta crioterapia es que va a hacer que estos vasos tengan una constricción, se hagan pequeñitos y no generen más proliferación de mastocitos o de células inflamatorias y alteren este tendón. Entonces sí se recomienda. Hay otras corrientes que no lo recomiendan en los primer día o los primeros 2 días para permitir este proceso de remodelación normal en alguna cuestión de la inflamación, pero acá prácticamente por la fisiopatología, que es lo que tratamos de evitar esta regeneración anormal, se puede utilizar la crioterapia. Recuerden, de 3 a 4 veces al día en sesiones de 20 minutos. Siempre hay que ponerse, si es con una bolsita de hielo, una toalla o algo, no a colocarlo directamente sobre la superficie de la piel, porque pueden llegar a existir quemaduras por frío en nuestra piel. Entonces, esto puede ser muy útil para las cuestiones de que después de hacer actividad física se presenta dolor. Una muy buena alternativa es la crioterapia. Otra, propiamente de los medios físicos, es la electroterapia. Aquí los estudios demuestran beneficios a las 2 o 6 semanas, hablando específicamente de una técnica que se llama electrolisis percutánea intratendinosa. ¿Esto qué es? Es que se insertan también pequeños electrodos o agujitas en la parte del tendón y empiezan conectados a algún aparato que genere alguna corriente, principalmente de tipo TENS. Algunos utilizaban otras corrientes que se llaman galvánicas, pero lo que pasa es que principalmente genera un efecto analgésico y también, hablando específicamente de la electrolisis percutánea intratendinosa, se creía que existía algún proceso de regeneración que no afectaba tanto a el tendón. Pero lo que más se recomienda es que sea analgésico, que no sea necesario introducir algún electrodo en el tendón, sino que con los parchecitos por la parte externa, que igual se utilicen electrodos, exista estas corrientes eléctricas sobre la zona lesionada y pues prácticamente solo tenga un uso analgésico y calme el dolor. Y bueno, su mecanismo es mediante una reacción electroquímica con moléculas de hidróxido de sodio. Genera algunas alteraciones en nuestras células propias de esa zona y generan una cuestión de analgesia a fin de cuentas. Otro son los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí los estudios sí son muy claros. Genera beneficios limitados el utilizar este tipo de medicamentos. Como veíamos en un inicio, histológicamente, en el caso de la tendinosis, que es la más común, no existen infiltrados inflamatorios en nuestro tendón, entonces no tiene caso utilizar medicamentos antiinflamatorios. Estos prácticamente pues, serían de poca utilidad y lo que se prefiere es utilizar medicamentos que generen analgesia, comúnmente el paracetamol. Este no interfiere en las vías inflamatorias de nuestro cuerpo y como veíamos en un inicio, no existe alguna cuestión inflamatoria histológicamente, pues no es necesario utilizarlo. Y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. Otros métodos de tratamiento que se han utilizado a lo largo del tiempo son el óxido nítrico, con tal del mecanismo de utilizar unas cuestiones que se llaman radicales libres, que también nuestro cuerpo llegan a producir, hacen que se estimule una proliferación de unas células llamadas fibroblastos y generen una regeneración del tendón, pues, idónea. Pero los estudios han encontrado que se encuentran beneficios muy limitados a esta restauración funcional del tendón, porque pues también el hecho de proliferar estos fibroblastos puede desencadenar una regeneración anormal, como veíamos en la cuestión fisiopatológica. Entonces también se utiliza pues prácticamente como mecanismo antiinflamatorio, que pues generalmente no existe inflamación a esta zona. Otras muy comunes son las inyecciones de escleroterapia y de neovascularización, que, bueno, el que más se utiliza es el polidocanol, que tiene como finalidad dar tanto una mejoría analgésica y pues que se disminuyan estos neovasos anormales que se llegan a crear a lo largo del tendón
y también actúa sobre la parte de la inervación sensitiva, lo que genera pues un mayor confort al momento de su aplicación, pero también existe evidencia muy limitada en cuanto a su beneficio estructural para la recuperación de este tendón. Lo hemos visto a lo largo de todas estas últimas diapositivas, generalmente los tratamientos van orientados a tratar de calmar el dolor o tratar de solucionar la problemática en muy poquito tiempo o solo por ese momento, pero la cuestión aquí no es solo curar el dolor, sino que pues ir remodelando nuestro tendón para que a la larga ya no genere molestias. Otra muy famosa son las inyecciones con corticosteroides que muchos médicos los llegan a aplicar. ¿Por qué? Porque pues sí llegan a generar alguna cuestión de disminución del dolor en la zona donde se aplican, o si los aplicas de forma sistémica, pues va a haber una disminución del dolor. Pero aquí sí es concluyente que no son recomendables específicamente para esta patología. Los usos de los corticoides, muchas personas abusan porque se sienten bien de utilizar corticoides, pero a la larga tienen muchos efectos secundarios. Pueden llegar a causar propiamente en el tendón y en esa zona necrosis grasa, atrofia dérmica, atrofia de la piel en esa zona, hiperglucemia transitoria y pues frenan mucho ese proceso también de remodelación adecuada de nuestro tendón y pues también el hecho de que se coloquen inyecciones puede generar alguna alteración en la integridad mecánica o estructural propiamente del tendón, entonces se pueden llegar a generar pues lesiones sobre el tendón al estar inyectando estas cuestiones y pues aquí sí hay que tener muy claro que el uso de corticoides está muy limitado y no es recomendable para esta patología. Otro que está tomando mucha fama es el plasma rico en plaquetas. Se ha utilizado pues prácticamente en los últimos años para distintas patologías. En algunas sí es efectiva. En el caso de la tendinopatía calcánea existe evidencia limitada de que ayude para esta regeneración tisular. Y bueno, llega a ser costoso y pues es traumático, como lo veíamos con la cuestión de las inyecciones en corticoides. Puede llegar a lesionar la estructura del tendón al estar inyectando un agente externo en nuestro tendón. Y pues, bueno, su mecanismo es por factores que favorecen el proceso de cicatrización mediante la regeneración del colágeno y el estímulo de la angiogénesis de manera ordenada, pero pues es muy limitado. Hay muchos médicos que lo utilizan para el tratamiento de alopecia, cuestiones faciales, estéticas, y pues muchos usos le quieren dar a este plasma rico en plaquetas, pero en realidad está muy limitada su evidencia. Entonces no es recomendable tampoco el plasma rico en plaquetas. Otro también muy famoso son el uso de células madre en esta zona del tendón lesionado. Se utilizan células mesenquimales, así se llaman, y también existe evidencia limitada porque pues al utilizar estas células madre, el objetivo es que se promueva una cicatrización con los factores de desarrollo de estas propias células y pues empiecen a regenerar de una manera ordenada o normal, pero pues también es bastante costoso y tiene una evidencia pues muy limitada. Y existe una alternativa mucho más sencilla que es la que vamos a ver más adelante. Otro medio físico que se puede utilizar más que nada en lesiones musculares, no propiamente en las lesiones del tendón, es el calor, que puede haber tanto calor superficial por medio de compresas, etcétera, o calor profundo por medio de ultrasonido. Lo que pasa es que pues genera a grosso modo relajación de las fibras musculares, pero por parte en el tendón veíamos que no es propiamente en fibras musculares donde está la patología, sino en las fibras de colágeno, entonces acá nos ayudaría mucho. Y también es malo utilizar o no es benéfico utilizar el calor en los procesos agudos de nuestras lesiones porque pues generan una remodelación inflamatoria tardía y pues puede aumentar incluso más el dolor y también existen riesgos de quemaduras en el caso de utilizar calor superficial o profundo en zonas donde no tiene que utilizarse. Entonces acá pues su uso es prácticamente nulo, limitado en la cuestión de las tendinopatías calcáneas. Otra que sí está tomando mucho auge y existen estudios que se han hecho últimamente, que son las ondas de choque. Esto, lo que pasa, como podemos ver en la imagen, es como si fuera un pequeño taladro que golpea o genera ondas de choque en esa zona y aquí sí tiene una evidencia que
que llegan a ser benéficas para esta patología, combinándolas con el siguiente tratamiento que vamos a ver, que son los ejercicios excéntricos, que son los mejores para el tratamiento de esta patología. Utilizar estas ondas de choque como adyuvante, como apoyo de estos ejercicios, sí ha demostrado que llegan a presentar beneficios tanto clínicos como histológicos en la regeneración tisular del tendón calcáneo. Y bueno, mecánicamente estas ondas lo que generan es una pequeñita lesión para que en estas regeneraciones anormales que se hicieron, las llega a lastimar de nuevo para que se vuelva a estructurar esta regeneración, y en caso de que existan calcificaciones, también se hace pues el uso de estas ondas de choque para destruir estas calcificaciones y empiece el proceso de remodelación de manera adecuada. Y hablando del mejor tratamiento que la evidencia pues actualmente corrobora, son los ejercicios excéntricos, que pues estos pues son muy baratos y pues han mostrado grandes beneficios. Los mecanismos de estos ejercicios básicamente apoyan con una adaptación estructural de nuestro tendón, cambios en la longitud y la elongación del tendón, desarrollo neurovascular y adaptaciones neuromusculares para pues mantener un mayor equilibrio y una mayor coordinación en nuestros miembros inferiores. Y bueno, existen distintos protocolos, se han hecho muchos protocolos a lo largo de los años y pues hay mucha variabilidad en la cuestión de estos protocolos. Y pues el mecanismo que utilizamos en estos ejercicios excéntricos es que se genera mecánicamente una tensión sobre este tendón y poco a poco se van elongando las fibras y el paciente va descansando bastante. Es como si se entrenara al tendón a cargas poco a poco más pesadas, poco a poco, una progresión lenta y segura, y el tendón se va adaptando a estas cuestiones. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un protocolo, que es el protocolo de Alfredson. Se utiliza pues para esta cuestión de la tendinopatía calcánea y consta de hacer ejercicios excéntricos en nuestros miembros inferiores, orientándolos específicamente para el músculo gastrocnemio y sóleo. Y aquí podemos ver en las imágenes cómo se realizan. En la imagen que está la letra A, aquí podemos ver que está parado de puntitas el paciente. Esto sería una contracción concéntrica porque se está concentrando estos músculos, pero aquí el ejercicio es ir bajando lentamente para que se haga esta contracción excéntrica y vaya elongándose con esta pequeña tensión el tendón poco a poco. Y en la lámina con la letra B, también aquí se hace con una sola pierna, igual con la rodilla extendida para trabajar esta parte de los músculos gastrocnemios, igual hacer movimientos de descenso lentos para ir elongando ese tendón. Y en la C lo podemos ver que es muy similar a la B, pero con la rodilla flexionada para aislar el músculo sóleo y también ir haciendo movimiento, pues es un concéntrico rápido y excéntrico poco a poco, lento. Y esto se recomienda hacer 3 series, 2 veces al día y hacer de 10 a 15 repeticiones para empezar a entrenar este tendón. Y los protocolos recomiendan utilizarlo durante 12 semanas. Se encuentran mejorías clínicas a las 12 semanas, pero esto ya se tiene que quedar como un hábito. A lo mejor ya no realizarlo todos los días, 2 veces al día, pero sí alternando días de la semana hasta cumplir más o menos un año estos ejercicios, y pues se va generando una tolerancia al dolor leve y se van progresando cargas. Estas cargas se pueden utilizar con una mochila, ir agregando poco peso, etcétera, o con aparatos de gimnasio para ir entrenando ese tendón poco a poco. Una cuestión con la tolerancia al dolor es que en una escala del 1 al 10 no debe de sobrepasar un 4 para no generar tanta incomodidad. Se recomienda que en esta escala del 1 al 10 el paciente se encuentre un 3 o un 4 para encontrar este beneficio, porque sobrepasar más allá del 4 generaría un dolor pues muy excesivo en el paciente, no habría un apego al tratamiento y pues sería perjudicial. Y también el hecho de, pues como existe esta fibrosis, el no tener algún episodio pues muy leve de dolor,
no generaría alguna tensión mecánica importante para hacer este entrenamiento o esta regeneración del tendón. Entonces es muy importante, si se llegan a hacer estos ejercicios, no pasar del número 4 e ir progresando poco a poco con pesas. En caso de que no se toleren estas 10 a 15 repeticiones en un inicio, el dolor sea muy fuerte, pues simplemente se hace con el número de repeticiones que se lleguen a tolerar. Hasta ahí, sin pasar del número 4 de 10. Y en caso de que, bueno, hablando de los ejercicios excéntricos propiamente, se encuentra que cercano al 75-85% de los pacientes se encuentra mejoría y pues el tratamiento idóneo son los ejercicios excéntricos. Aquellos que no llegan a tener mejoría o tienen un padecimiento crónico y ya tienen cambios estructurales muy importantes, se opta por el tratamiento quirúrgico. Pero les comentaba, en la parte media del tendón propiamente dicho, de esta zona peligrosita de entre 2 y 7 centímetros, que a lo mejor no tiene tanta vascularidad, la mayoría de estos pacientes llegan a recuperarse sin problemas con los ejercicios excéntricos. Y les comentaba, en caso de que no, pues existen tratamientos quirúrgicos que pues prácticamente hacen pequeñas incisiones sobre el tendón o retiran estas zonas fibrosas y adherenciales del tendón que se llegan a presentar fisiopatológicamente para que el tendón se encuentre limpio, por así decirlo, y empiece un proceso también de rehabilitación y pues el paciente descanse. Y esto es más que nada indicado en los pacientes que ya tienen una cronicidad o mucho tiempo con la patología y tienen fallo al tratamiento conservador, pero como vimos, el tratamiento conservador requiere su tiempo y su paciencia, mínimo 3 meses y estar trabajando poco a poco, pero haciéndolo de esta manera, prácticamente se pueden evitar las cuestiones quirúrgicas. Entonces es ir con bastante paciencia a lo largo del tratamiento. ¿Y cómo podemos prevenir esta patología? Pues prácticamente al momento previo de realizar alguna actividad física o algún ejercicio, hacer estiramientos propios de los músculos que veíamos, el gastrocnemio y el sóleo. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se realizan estos estiramientos. Es prácticamente colocar el pie contrario al que vas a estirar adelante de ti o adelante de tu cuerpo, sostenido sobre una pared, y el otro con el talón estirado en el suelo para que se estire bien esos músculos. Es muy importante también no solo decir que se tengan que hacer calentamientos de esos músculos antes de correr, sino que antes de cualquier actividad física es recomendable mínimo tomarse 5 a 10 minutos para calentar los músculos que vayas a involucrar en la actividad física para prevenir lesiones. Entonces aquí es lo mismo, calentar estos músculos y hacer estiramientos. Igual, hacer estos estiramientos, someterlos de 15 a 20 segundos, perdón, y hacerlo 2, 3 veces, y esto hacerlo en cada pierna. Hacerlo también, como les comentaba, con la rodilla extendida o con la rodilla flexionada para aislar el músculo sóleo, y también ir tomando mucho esta cuestión de la variabilidad de la distancia, sobre todo en los corredores que en ocasiones se someten a cargas muy intensas o distancias muy intensas días consecutivos, y esto va generando alteraciones. Y pues, ¿sí, doctora? Creo que tiene el micrófono apagado. Gracias, nada más le comento que tenemos un minuto para terminar, si quiere concluir rápidamente, por favor. Sí, pues nada más con las conclusiones, aquí con estas preguntitas, si el dolor del talón es causado por hacer ejercicio, y no necesariamente. Vimos que también depende mucho de cómo se vaya progresando en el entrenamiento, y las cuestiones de sobrepeso, obesidad y alteraciones estructurales llegan a causar algún problema. Y bueno, si tener un dolor en el talón indica directamente cirugía, la respuesta la vimos que no. Con los ejercicios excéntricos llega a haber una gran mejoría en los pacientes. Y 6, se necesita utilizar un calzado especial para que no vuelva a doler o que no haya alguna alteración en esta patología. Eso sí es necesario en caso de que se tenga algún problema estructural de talobar o talovalgo, genovalgo, que vimos en las primeras diapositivas. Y sería todo. Muchas gracias, estamos en tiempo. Creo que fue una explicación muy amplia, muy detallada. Se lo agradecemos, doctor. Y pues cualquier cosa, esperamos estar próximamente
la Dirección de Medicina del Deporte, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, con muchísimo gusto ahí los podemos atender. Doctor Jara, muchísimas gracias y nuevamente gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Muy buenos días. Gracias, doctora. Gracias.